Queridos amigos, qué gusto que nos permiten entrar una vez más a sus hogares. La semana pasada estábamos hablando sobre 7 momentos en los que la Virgen María experimentó el sufrimiento porque Cristo estaba cumpliendo con su misión para la cual vino al mundo. Y le hemos pedido a Guillermo que nos toque un tema muy concreto. Todos conocemos las distintas o varias de las distintas advocaciones de la Virgen María, la Virgen de Guadalupe, la Virgen del Pilar, la Virgen Milagrosa, la Virgen de Fátima, etcétera. Pero hoy Guillermo nos va a hablar un tema muy concreto sobre esas advocaciones marianas en la faceta de la Virgen María dolorosa y sufriendo. Sin más, les dejo con Guillermo. Bueno, pues hola, ¿qué tal? Todo el público que nos acompaña, sean bienvenidos. Y pues creo que sí es un tema interesante, posiblemente poco conocido o poco tratado, pero efectivamente existen distintas advocaciones que podríamos decir parten de la imagen de la piedad como icono del sufrimiento cristiano. Entonces, lo primero sería entender que la Virgen de los Dolores es una advocación de la Virgen María. Y advocación, pues como quiera que lo pienses, de alguna manera son nombres, son atributos, si lo prefieres, tipo apodos, pero es obviamente una sola persona representada de muchos modos o con trajes diversos. Entonces no es que tengamos las 20,000 vírgenes, es una sola Virgen María a la que le damos distintos nombres. Un poco como cuando tú lees las novelas de la literatura rusa, Dostoyevsky, los hermanos Karamazov, ese tipo de obras, que una sola persona responde como a 5 nombres. Pongamos, por ejemplo, aquí a Jorge Vela. A Jorge Vela le podemos decir Giorgio, le podemos decir Jorgito, le podemos decir Vela, le podemos decir Gordo, le podemos decir Osito, pero siempre es Jorge Vela, aunque sean distintos nombres. Pues eso es más o menos lo que ocurre con las advocaciones de Nuestra Señora. Entonces, ciertamente, le hemos dado muchísimas formas a Nuestra Señora, pues que son producto de la devoción, del amor, del cariño que se le tiene, lo cual no significa que cada una de ellas haya sido una aparición o que sea un nuevo dogma de fe. Simple y llanamente es la forma cariñosa. Digo, nosotros los mexicanos tenemos apodos para todos. Yo siempre digo que el mexicano que no tiene apodo es un don nadie porque no tiene ni amigos ni enemigos. Pues bueno, así tratamos a la Virgen. Le ponemos muchísimos apodos o le echamos flores, si lo quieres decir. Eh, y ciertamente a partir de Nuestra Señora de los Dolores, que sería una de estas advocaciones, pues han surgido muchísimas formas. Ahora, es curioso que Nuestra Señora de los Dolores pues está íntimamente ligada al triduo sacro. Y entonces es el triduo sacro el que le va a dar nuevos nombres a la dolorosa. Podríamos decir que Nuestra Señora de los Dolores vale para todo el triduo, pero cada una de las partes del triduo sacro va a tener su particularidad. Entonces, también a veces a la Virgen de los Dolores la podemos conocer como Nuestra Señora de la Amargura. Les he puesto ahí una imagen, los que estén siguiéndonos por internet y no luego por la radio, y pues esta es una imagen. Sevilla, Sevilla es que es una ciudad estupenda. Y los que vengan aquí de México, particularmente de ciudades como Zacatecas, Querétaro, Oaxaca, estas ciudades novohispanas, que en la Semana Santa se visten con una de tradiciones y sobre todo de procesiones que son una maravilla. A mí personalmente me encanta la de San Luis Potosí. Pues bueno, las más famosas del mundo son en Andalucía, particularmente Sevilla. Y hay un autor que dice que Sevilla se viste así en la Semana Santa porque Sevilla no sabe sentir en silencio. Y esta expresión de la Virgen de la Amargura, que es una expresión muy barroca, parece que nos recuerda eso.
Sevilla no sabe sentir en silencio y los mexicanos a veces tampoco, porque cuando tú tienes un dolor profundo, pues no te retiras a tu cuarto y lloras en silencio, como que lo compartes. Y de esta manera, pues lo tenemos tanto por herencia prehispánica como por herencia ibérica y nuestras fiestas, entendiendo por fiesta no solamente el guateque del cumpleaños, sino la conmemoración litúrgica, nuestras fiestas son siempre ruidosas, siempre con música, siempre con cantos, muchas veces con algún festejo posterior a la ceremonia. Y pues así vivimos también la Semana Santa. Desde el jueves en la mañana que tenemos eh, la misa del Crisma, hasta el jueves por la tarde con la institución de la Eucaristía y del sacerdocio, y que lo celebramos con panes especiales y a veces también nos reunimos a cenar. Y pues bien, eso que nos viene de España y que nosotros lo vestimos con formas precolombinas y que es lo que nos hace mexicanos, pues nos da también razón a esta serie de advocaciones, sí de origen español, pero que vivimos aquí en México. De esta manera, Nuestra Señora de la Amargura, la que tenemos en la imagen por lo pronto, es una imagen de vestir, es decir, es una escultura a la que importa que la cara sea Nuestra Señora de los Dolores, que tenga una lagrimita por allí, pero le podemos ir cambiando el vestido a lo largo del año. Esta obra en particular es de anónima de principios del siglo XVIII y aunque se incendió en 1893, se pudieron salvar las imágenes que se sacaban con esta imagen y fueron restauradas y actualmente en la iglesia de San Juan Bautista en La Pal, en Sevilla, se venera. Ahora, tú habrás visto imágenes parecidas a esta. La amargura. Me recuerdo ese señor que decía que era tan amargo, tan amargo, tan amargo, que cuando chupaba un limón, el limón hacía caras. Pues ya sabemos lo que es la amargura. ¿Cuál sería el sentimiento de María ante la noticia de han tomado preso a tu hijo, el populacho está exaltado, los están invitando a que escojan a Barrabás, tu hijo va a ser crucificado? Es verdad que ella ya había recibido en su juventud, cuando presentó al niño en el templo, aquella frase de una espada te atravesará el corazón. Pero claro que es amargura lo que siente. Quizás sea el primer sentimiento de María ante la noticia de a Cristo lo han tomado preso y no sabemos qué va a pasar con él. Ella sabe que Cristo es hijo de Dios. Yo no sé qué tanto le habrá contado Cristo a María de lo que iba a suceder. ¿Qué tanto sabría Nuestra Señora de lo crucificarán, pero resucitará al tercer día? Ella tenía claro que el Cristo era el Mesías. Ella tenía claro que era el producto del Espíritu Santo y en ese sentido sabía que era Dios. Pero la muerte de Dios le debe necesariamente haber producido amargura. Y esta es la primera advocación que se desprende, propiamente hablando, de Nuestra Señora de los Dolores. Si tienen alguna pregunta, pues me van interrumpiendo sobre la marcha, si no, ya ven que yo me voy como hilo de media. Viene, por supuesto, la pasión, viene la Vía Crucis, viene la crucifixión, vienen los clavos, esos dolores que vimos la vez pasada, de los 7 dolores de María, 3 de la infancia y 4 de la pasión de Cristo, y pues todo eso lo cubre la amargura. Cristo finalmente muere y es bajado de la cruz. Y aquí viene esta nueva forma. Cristo desciende de la cruz y se lo depositan a María. Yo no sé qué de sentimientos atravesados pudieron haber ocurrido. María, que sabía más que ninguno de nosotros quién era Cristo.
María que recibió el anuncio del ángel, María que estuvo dispuesta a entrar en este asunto de la redención en primerísima persona. María que sabía que se enfrentaba posiblemente al escándalo, posiblemente a que la quisieran apedrear, y ella llena de fe. María que recibió este anuncio de Simeón. María que tuvo que escapar y huir a Egipto. María que no entendía qué pasaba y aunque nos diga Lucas, María guardaba todas estas cosas en su corazón, eso no significa que las guardaran necesariamente con una alegría espasmante, ¿no? Porque eran cosas que ocurrían y que posiblemente no entendía del todo, no lo sabemos. Y María que buscará ansiosa a su hijo una vez perdido. Todo eso le produjo angustia en su momento, que es otro de los nombres. Ahora está metida en la amargura y finalmente ve morir a su hijo y lo bajan de la cruz. Yo no sé qué se sienta que se te muera un hijo. Dicen que es el dolor peor que se puede experimentar. Y María tiene a su único hijo, ya es viuda, en un contexto histórico geográfico palestinense, donde quedaba prácticamente sola, abandonada casi diríamos, con el cadáver de su hijo. Ciertamente Michelangelo Buonarroti nos presenta esta imagen de la Pietà, es quizá la más conocida de las piedades, y podríamos decir que pone el énfasis en la soledad y en el dolor de la madre que lleva en su regazo el cuerpo, perdón, el cadáver del hijo que ha muerto. Ciertamente es una obra magnífica, la podrías tú centrar, digamos que estructuralmente entra dentro de un cono, tiene un movimiento impactante a pesar de que está representado un Cristo flácido pero muerto, una virgen que si se pusiera en pie sería más alta que Jesús, vean, este Jesús sigue siendo su pequeño, por decirlo de alguna manera, y un rostro sereno sí, pero lleno de dolor. Y el Cristo muerto es un Cristo de un cadáver que ha sufrido. Es una de las mejores obras del arte universal, ciertamente. Mencioné antes la palabra angustia. Vean que esta imagen, Nuestra Señora de las Angustias, que entre otras cosas es patrona de Granada, pues es la misma piedad. Es nuevamente una piedad. Es otra imagen de vestir, vestida de negro, que es nuestro color de luto. Atrás de la Virgen hay una cruz sin Cristo, porque el Cristo nuevamente está en su regazo. ¿Y qué decir del paso de la amargura a van a crucificar a mi hijo, van a crucificar al Hijo de Dios? A la piedad que nos produce verla sola con su hijo en el regazo, pero con la angustia que le viene a María Santísima. Es verdad que Cristo desde la cruz le dijo a Juan, pues ahí te encargas de María. Ese madre, ahí está su hijo, hijo, ahí está tu madre. Es el último intento, humanamente hablando, de que María no se quede sola. Porque en esa época la mujer prácticamente pertenece siempre a otro. O depende de su padre, o depende de su marido, o depende de sus hijos. Y María en este momento se ha quedado sin nada, sin marido, sin hijos, sin nada. Claro que debe haber experimentado angustia. No me puedo imaginar otra cosa. Piedad y angustia, véanla que va juntos. Aquí estamos mezclando iconográficamente algunas otras imágenes, porque no solamente está coronada la Virgen como reina, también tiene aquí enfrente la luna, lo cual nos recuerda a la Virgen del Apocalipsis, una mujer vestida de pie con la luna bajo sus pies,
Y pues bueno, no deja de ser Nuestra Señora. Podríamos decir que la amargura fue el jueves y el viernes, la piedad es el viernes por la tarde, las angustias es el viernes por la noche. En la procesión del silencio, cuando vamos a acompañar a Nuestra Señora, pues la estamos acompañando, podríamos decir, en este momento de la angustia. Y tenemos otra versión más de la Virgen de los Dolores como Nuestra Señora de la Piedad, que además de angustias es Nuestra Señora de la Caridad, que tendría que ver con lo que platicábamos antes del programa, Bernardo, Jorge y yo. ¿Qué, ¿Qué se puede decir de cómo lo vivió María y cómo se puede decir de la maternidad de María? Es obvio que María quiere a toda la humanidad. Es obvio que Cristo, en el momento que le dice a María, Madre, ahí está tu hijo, podríamos también ver en ese hijo, en ese Juan, reflejada a toda la humanidad, particularmente reflejado tú, que me escuchas. Entonces, María, obviamente, quiere mucho a Juan. Es el discípulo amado por Cristo. Obviamente, quiere muchísimo a Cristo, pues es su hijo. Obviamente quiere a Cristo porque es Dios, pero no deja de querer al hombre. Podremos decir que cuando la Virgen quiere al hombre, no quiere menos a Cristo, quiere al hombre porque quiere a Cristo y por Cristo y a través de Cristo quiere al hombre y si intercede por nosotros ante Cristo es porque nos quiere, quiere a todo el género humano, a ti en particular y a todo el hombre en general. Entonces, también la Virgen de la Caridad, que podríamos decir, ya estamos en el sábado, ya estamos en el sermón del pésame, podríamos decir que Cristo ya fue enterrado, pero vean que la imagen no deja de ser una piedad, pero también es verdad que tiene el corazón atravesado por esos 7 dolores que analizamos la vez pasada. Esta imagen en particular la hizo un italiano, Giacomo Colombo, en 1723, y hoy por hoy ha sido declarada la imagen como patrona de Cartagena. Entonces, hemos pasado del jueves al viernes. Las angustias, podríamos decir, es la procesión del silencio. La noche del viernes al sábado ya empezamos a ver este movimiento de la Virgen de la Caridad. No deja de haber dolor, por supuesto. Y entramos al sábado santo, a Nuestra Señora de la Soledad. Nuestra Señora de la Soledad podríamos decir que es otra variante de esta advocación de la Virgen de los Dolores y que dentro de la imagen católica existe como una advocación en sí misma. Tras sepultar el cuerpo muerto de Cristo en la tumba que José de Arimatea le había dado para tal fin, pues María queda sola. Si tú eres de los que ha participado en sábado santo, que por la mañana normalmente en las iglesias se ponía una imagen de Cristo yacente dentro de un sepulcro y junto a la imagen de la Virgen sola. Pues es que esta es la Virgen de la Soledad. Y yo siempre me quedo con la frase del poeta, que solo se quedan los muertos. Pero también es un hecho que solo se quedan los vivos cuando les falta un alguien. Y piensa que María, Cristo era su todo. Claro que queda María sola. Y claro que la soledad es muy ruda. María queda en soledad recordando los tormentos padecidos por su hijo. Queremos creer que ella sabía de la resurrección. Queremos creer que queda en la espera de la resurrección. Pero el momento y el trago amargo no se lo quita nadie. No se lo quita nadie. Guillermo, Dígame. obviamente, cuando hablamos o cuando tocamos el tema de Cristo y de la Virgen María, pues obviamente se entiende que todo va en relación, toda la Biblia, más en concreto, todo el
Nuevo Testamento, especialmente los evangelios, van en relación a la vida de Cristo y se deja de hablar, por motivos obvios, de esa realidad mariana que estás comentando tú ahorita, ¿no? La soledad. Y la Biblia tampoco habla mucho de María, es decir, la Biblia no quiere robarle protagonismo a Cristo, pero sí se habla del sufrimiento y de la soledad que vivieron los apóstoles. ¿Por qué no se habla tanto de María? Digo, sé que la respuesta es pues, para no quitarle protagonismo a Cristo, ¿no? Pero para San Lucas se lo preguntaba a Lucas. Es verdad lo que tú dices. Nosotros como católicos, la lectura que hacemos de la Biblia, toda ella es cristocéntrica. Yo también suelo decir que la lectura que hacemos del Antiguo Testamento es trinitaria. Es decir, desde el inicio, desde el Génesis, aparece la Santísima Trinidad y la Trinidad implica a Cristo. San Juan inicia su evangelio, in principio erat verbum, et verbo erat Deo, et verbo era in Deo. O quizá me confundí ahorita con los casos, pero no importa. Al principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo estaba en Dios. Es decir, Cristo es eterno, porque si no, no sería Dios. La Santísima Trinidad existe desde antes de la creación como Trinidad, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. El gran misterio de la cristiandad es que todo un Dios en su segunda persona, que es eterno, decida entrar en el tiempo. Cuando hablamos de la materia, en secundaria nos decían la materia es todo aquello que ocupa un lugar en el espacio. Yo siempre he sentido incompleta esa definición. No es solamente lo que ocupa un lugar en el espacio, sino aquello que existe en el tiempo. Es decir, solo donde hay materia hay tiempo, y que todo el Dios atemporal o eterno entre en el tiempo, podríamos decir que necesita tomar materia. Es verdad que el credo contiene explícita o implícitamente todos los dogmas que la Iglesia Católica tiene. Y es verdad que el credo solamente menciona y nació de María Virgen. Es decir, toda la teología mariana podríamos decir que está implícita, no implícita en el credo, y también está implícito mucho en los evangelios, particularmente en Lucas, pero no se explicita todo. Sobre el dolor y también el miedo de los apóstoles, pues es que hay que entender que fueron apóstoles los que escribieron tanto los evangelios como sobre todo Hechos de los Apóstoles. Entonces, ellos están hablando desde su propia experiencia. Podrías decir que es casi una expresión fenomenológica. ¿Qué me está pasando? Y seguramente le está pasando a los demás. María no escribe. María como que le soplaba al oído a Lucas, y Lucas es el que más nos habla de María, y tiene esa frase muy profunda. Y María conservaba todas estas cosas en su corazón. Yo diría, ay, sí, ¿cómo sabía Lucas eso? Pues lo más seguro es que María se lo dijo. Y también hoy por hoy se cree que uno de los evangelios apócrifos sobre la infancia de María, que es muy interesante y que arqueológicamente es estupendo, porque cosas que ha descubierto la arqueología sobre la Jerusalén histórica ya aparecen mencionadas en este evangelio, pues es muy probable que el mismo Lucas, sin considerarse revelado, haya escrito ese evangelio apócrifo sobre la infancia de María. Entonces, tienes razón en el sentido de que los evangelios hablan poco de María. Hay un libro estupendo del padre Larrañaga que se llama El silencio de María, y lo recomiendo amplísimamente. No trata del tema que estoy tocando ahora, pero me gustaría traer a colación el tema. María no quiere ser protagonista junto a Cristo, no le quiere quitar protagonismo a Cristo. María se define a sí misma como yo soy la esclava del Señor.
hágase en mí según tu palabra. Entonces María misma entiende que ella está allí para dar gloria a Dios. Que nosotros desde la teología mariana entendemos que no hay criatura más excelsa que María, sí, pero no deja de ser criatura. María no es Dios, María es criatura. Que fue en previsión de lo que iba a ser su vida y en previsión de los méritos de Cristo, le fue ahorrado el pecado original, eso también es verdad. Pero ojo, eso no significa que para María todo fue cuestión de coser y cantar. Porque a veces nos imaginamos Inmaculada Concepción, Madre de Dios, pues María es casi como una medio diosa y lo tenía todo fácil y casi hacía milagros en su vida. Nada de eso. María fue una mujer que tuvo tentaciones. Si Cristo los tuvo, ¿por qué María no? Es verdad que ella estuvo eximida del pecado original. Podríamos decir que es como si hubiera tenido un bautismo plus, tenía más chance de resistir la tentación, pero la tentación estaba allí. Y ojo, eso no significa que María no tuviera dudas. Y no significa que María, la pobreza material, en la que vivió sobre todo al inicio de los evangelios y teniéndose que escapar bueno, primero trasladar a Belén y luego escapar a Egipto. Oye, los migrantes, tú en Estados Unidos sabes lo difícil que es ser un migrante y no es cuestión de decir, ay, todo es facilísimo, ya me vine a Estados Unidos, todo está padrísimo, hice el sueño americano. Claro que no. Y todo migrante la pasa mal. Y María fue migrante. Entonces, no es cuestión de que nos imaginemos, para María era fácil. No es que María tuviera la ciencia infusa, no es que María hubiera ya nacido con un doctorado en teología y lo supiera todo y lo entendiera todo. Para María también fue muy difícil. Y aún así, ella prefiere, lo mismo que José, mantenerse en segundo lugar para que sea el hijo el que pueda hacer su obra, que sea el hijo el que luzca, si lo quieres tú decir de esa manera. No sé si contesté tu pregunta, espero no haber dicho ninguna tontería. No, 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 muchas gracias. Puedes continuar. Bueno, la verdad es que todo lo malo tiende a terminar. Y quizá la más bella de estas advocaciones de la dolorosa es Nuestra Señora de la Esperanza. Ya estamos el sábado en la tarde, ya estamos a punto de prender el cirio, ya estamos a punto de recibir la noticia del sepulcro vacío. Y María no pierde la esperanza. Recuerden ustedes que son tres las virtudes teologales: fe, esperanza y caridad. Y tenemos en María el modelo de fe, tenemos en María la advocación y el modelo de la esperanza, y tenemos en María la advocación y el modelo de la caridad. Joseph Ratzinger, en un libro estupendo que le hicieron una entrevista hacia 1990, un periodista italiano que se llama Vittorio Messori. El librito se llama Informe desde la Fe. Si no lo conoces, te lo recomiendo amplísimamente. Pero entre las frases magníficas que ahí he sacado de Joseph Ratzinger, que después se convertiría en Benedicto XVI, es esta definición: esperanza es la ontología de lo aún no existente. Es decir, la ontología es lo que se refiere a lo que conforma al ente, lo que conforma al ser. Eso es lo ontológico. Y lo que todavía no existe, pero que creo que va a existir, que quiero que exista, que espero que exista, esa es la esperanza. Y ojo, quizá la esperanza es de las virtudes teologales la menos estudiada y la menos comprendida. La esperanza implica humildad antes que otra cosa, porque qué difíciles somos los seres humanos. Yo digo que que el vicio principal de los que damos clases se llama orgullo. Y particularmente orgullo intelectual, porque nos creemos que no sabemos todo. Y qué difícil es para un docente ser humilde, porque creo saber todo. Y estoy ante un problemón y creo que este es el resultado
Y si tengo algún problema de carácter que tiendo a lo negativo, pum, ya me imagino lo peor del mundo. Y la esperanza, man, la esperanza, como esta ontología de lo aún no existente, implica humildad e implica no perder la fe en Cristo, que es Señor de la misericordia. Y María ha vivido en su propia carne también la misericordia de nuestro Señor. Es una maravilla entender a María como Virgen de la Esperanza. Y sí sería una invitación, quizá Jorge pudiera ser el tema de un trabajo de un programa posterior, meditar sobre las virtudes teologales y particularmente sobre la virtud de la esperanza. Hago un detalle, ustedes ven que la imagen es Nuestra Señora de la Esperanza, que tiene el apodo de la Macarena, que es una advocación mariana venerada en la Basílica de Nuestra Señora de la Macarena en Sevilla. Pues bien, la esperanza solemos representarla de verde, perdón, la fe la solemos representar de blanco y la caridad la solemos representar de rojo. ¿Por qué estos colores? Una distracción del arte paleocristiano. La fe es blanca porque es lo más espiritual que conocemos. Incluso cuando tú ves en las universidades que nos visten tipo Harry Potter a los docentes y te ponen una cantidad de hilitos y de cosas de colores, pues el color depende de lo que estudiaste. Y la Facultad de Teología tiene estos hilos que se llaman ínfulas blancos, porque el blanco representa lo más espiritual. Entonces, la fe se representa en blanco. Aquí en México no lo tenemos, en Estados Unidos sí lo tienen. Hay una hiedra preciosa que cubre las paredes y que cambia mucho de color con las estaciones y que tiene una forma así como de un corazón alargado y que termina en un piquito de lado. Bueno, la característica principal del amor, piénsate tú con tu esposo, con tu esposa, con tu novia, con tu novio, con tus hijos, con tus mejores amigos, donde hay amor, hay apego. Y esa es una de las características principales del amor, el apego. Y ojalá sea apego a Dios. Bueno, ¿has tratado de quitar alguna vez la hiedra de la pared? Le salen hacia todas las ramas, todos los tronquitos como que raicitas que se meten en la pared. De hecho, hasta a veces podrías treparte por esa hiedra. Quitar una hiedra implica a veces quitar pedazos del muro. Eso sería el desamor. Tratar de quitar el amor donde hubo apego. Bueno, como esta hiedra en el otoño se pone rojo frenesí, la figura del corazón que la pintamos nosotros viene de esta hiedra. Y lo pintamos rojo, el corazón, que sería la caridad, por el apego que implica esa misma hiedra. ¿Por qué la esperanza la pintamos de verde? Y a la esperanza muchas veces se la pone acompañada de un ancla. Pues imagínate tú que tienes sobre las aguas, aquí abajo pues está el piso y encima estará el cielo. Y para que tu barca no se pierda, si te tienes que ir a tomar un refresco, pues tiras el ancla. La finalidad del ancla es que sirva de asidero y que la barquita que está arriba no se mueva. Y por allí ya viene la idea de la esperanza, que incluso en los peores momentos, incluso si tengo yo problemas con mi fe, tengo ahí ese asidero de la esperanza. ¿Qué pasa con el ancla cuando la levantas desde el suelo que está abajo de la mar? Pues normalmente sale el ancla de lo más oscuro hacia la luz. Que eso sería la esperanza, Señor. Que yo después de este valle de lágrimas suba a la luz que es Dios y que es el cielo. Y este ancla que sube normalmente viene llena de basura. Zapatos viejos, unas paquetes de gancitos, ya ven que la gente luego tira todo, pero también sale cargada de algas y las algas son verdes. Y así como estas algas salen de la oscuridad hacia la luz, así la esperanza deberá de llevarte de tu problemón actual a la paz de Cristo, que es luz. Y por eso la representamos de verde.
Y ven ustedes qué hermosa imagen de María, Virgen de la Esperanza. Porque es verdad que fue horrible el viernes. Es verdad que la cruz de Cristo no la quiero ni para mí ni para nadie. Es una animalada lo que le hicieron al pobre muchacho. ¿Qué le hemos de decir? Es verdad que la muerte de Cristo es dura. Es verdad que la soledad de María el sábado no puede ser más profunda. Pero es verdad que Cristo va a resucitar. Y es verdad que a pesar de lo gordo que estemos pasando, sabemos que ahí está Cristo y sabemos que hemos de resucitar. Y esa es la esperanza del cristiano. Y de ahí la importancia de esta hermosísima advocación de Nuestra Señora, María, Virgen de la Esperanza. No sé si quedaría alguna pregunta, Jorge. No, la verdad es que quedó muy claro, me encantó el tema, digo, sobre todo, pues indirectamente era un poquito la pregunta que yo hacía, obviamente no, los evangelios, la Biblia no le quiere quitar el protagonismo a Cristo, pero ahorita en este pequeño resumen de advocaciones dolorosas de la Virgen, lo que pudiera ser desde el Viernes Santo hasta la resurrección, pues queda muy claro y da una idea muy completa de lo que ha sido este tema, ¿no? De ver a la Virgen María sí como la Madre de Dios, pero también sí como la Madre de Dios sufriente con ese mismo Dios por la realidad del hombre pecador. No sé si Bernardo quiera comentar algo. Solamente destacaría el camino de la esperanza que pasa necesariamente por todas estas advocaciones, ¿no? Y parece curioso, ¿no? Pero ¿cómo hablar de esperanza si no hay sufrimiento? ¿Cómo hablar de sufrimiento si no te lleva a la esperanza, ¿no? Entonces yo creo que María, con toda esta explicación de advocaciones y esta lógica de las advocaciones marianas, nos tendría que hacer pensar muchísimo de cómo nos puede guiar en un mundo que de pronto nos exige tanto y tanto y tanto, pero que si lo miras con los ojos de María, todo esto te va a llevar a la esperanza. Entonces, me quedaría con eso. Me pareció extraordinario. Pues muchas gracias, Guillermo. No sé si quieras concluir con algo más. No, agradecerle su paciencia. Pues queridos amigos, hemos llegado al final de este tema. Les agradecemos de corazón y nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.